Gloria a Dios. Es tanto así que nosotros no pasamos ninguna... Hay iglesias donde pasan la cajita, ¿no? No. Si usted siente en su corazón, cuando esté saliendo allá afuera, hay una cajita que está allá afuera, no allí en la puerta, en la salida. Usted puede depositar su contribución allí. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Abra su Biblia, por favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Aleluya. Yo espero que ¿cómo es que le dicen? Mi puppy no te vaya a bloquear hoy en recibir la palabra del Señor. Hay lugares donde, para los que no me conocen, yo soy exfuncionario de las Fuerzas Armadas y estudié mucho, miré mucho lo que es la historia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y el hecho de haber sido de alguna manera copartícipe con las Fuerzas Armadas, al igual que mi amada hermana Yasmina, nosotros tenemos algún impulso por las cosas que sucedieron en el pasado y que hoy nos hacen ser lo que somos como naciones a nivel mundial, y especialmente aquí donde estamos, en este país que nos recibió y nos acogió y que fuimos como adoptados en este lugar. Yo sé que en algunos países se habla mucho de esto como que las personas celebran el Día de los Muertos, pero déjame decirte que no tiene nada que ver con la celebración del Día de los Muertos que hacen en México, que hacen hasta en Venezuela, que hacen en España, creo que celebran eso también, en Italia. No tiene nada que ver con eso. Esto simplemente es un recordatorio del sacrificio que hicieron muchos para que la nación en la que nosotros estamos el día de hoy fuera lo que es hoy. Parece como que la estamos perdiendo de nuevo, pero yo espero en el Señor de que no sea así y que nosotros podamos continuar viviendo en la libertad que estamos para adorar al Señor y para continuar honrando su nombre como cristianos que somos. Amén. Entonces quería aclarar eso para que si por ventura tienes alguna duda o falta de conocimiento básicamente lo que esta flor significa, para aquellos que nos están mirando por las redes sociales también, no tiene absolutamente nada que ver con el Día de los Muertos. No estoy celebrando a los muertos, yo no celebro muertos, yo celebro vida y celebro a mi Cristo vivo. Amén. Busca por favor en tu Biblia en Isaías capítulo 42. Y por cierto, esta que tengo aquí solo para concluir, me la dio un veterano de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿ok? Él tiene 99 años, Mr. Gordon. 99 años tiene él. Y estuvo allí, juntamente con esto. Y aquí los tengo. Amén. Colóquese de pie, por favor, en reverencia a la palabra del Señor. Isaías capítulo 42, versículo 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Amén. Baje su cabeza, vamos a orar. Soberano Dios y precioso Padre, una vez más, Señor Dios, venimos ante ti conscientes de lo que somos, Señor. Y queremos, Dios amado, abrir nuestro corazón y nuestra mente a lo que tienes preparado para nosotros el día de hoy. Queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra dé, Señor Dios, frutos en él, como una semilla que está siendo sembrada y que va a ser sembrada allí para que seguidamente personas puedan ver lo que hay en nuestros corazones. Señor, te pido que bendigas esta palabra, es tu palabra, no es la mía. Toma mi boca, toma mi mente, toma mi vida a partir de este momento y que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo a través de mi vida, Señor. Padre, quita y arranca todo preconcepto, toda idea preconcebida, Señor, por la carne, por nuestros propios deseos, y que podamos estar atentos a lo que el Espíritu dice a su iglesia. Padre, gracias, Señor Dios,
por permitirnos estar aquí en este lugar una vez más, por permitirnos estar juntos en familia, Dios, como el cuerpo de Cristo que somos. Bendice, Señor Dios amado, a todos aquellos que no pudieron venir hoy, Dios, aquellos que de alguna manera lo intentaron, pero no están aquí. Te pido que la misma bendición que recibiremos en este lugar, ellos puedan recibirla también, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. El título del mensaje de hoy es la asignación espiritual. ¿Cuántos entienden esa palabra asignación? ¿Cuántos creen que tienen una asignación en la iglesia de Cristo? Unos pocos, déjenme preguntar eso. ¿Cuántos creen que tienen una asignación en el cuerpo de Cristo? Déjenme explicárselo de esta manera. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Que creen en Cristo, que creen en Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que cuando tú aceptaste a Cristo como único y suficiente Salvador en tu vida, tú viniste a ser parte de su cuerpo. Parte del cuerpo de Cristo. Como parte del cuerpo de Cristo que eres, tienes una función especial dentro de su cuerpo. Ahora miremos la anatomía del cuerpo. Vamos a ver el cuerpo. El cuerpo tiene muchas partes. Y si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, usted podría ser un dedo, usted podría ser un pie, usted podría ser una mano, usted podría ser un hombro, un brazo. Usted es parte del cuerpo. Amén. Como consecuencia tiene una función. Amén. Mi pie no puede determinar lo que mi mano hace. Sin embargo, conjuntamente las dos cumplen una función. Tanto mi pie como mi mano al caminar balancean mi cuerpo. Al momento de balancear mi cuerpo, me dan una facilidad para moverme mejor. ¿Se ha dado cuenta cuando a una persona le falta una pierna que aunque balancee el cuerpo se puede caer? Si intenta caminar sin la pierna, obviamente. Y aunque le pongan una prótesis, va a chuequear. ¿Por qué? Porque hay algo allí, o no hay algo allí, mejor lo aclaro, le hace falta la pierna para poder caminar. De la misma manera, todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una función específica, una asignación específica por el Espíritu de Cristo para cumplir nuestro propósito en la tierra. Amén. Entonces, este pasaje que nosotros acabamos de leer, Isaías 42, versículo 1, habla específicamente de nuestro Salvador, Jesucristo. Y yo quiero aclarar hoy que el mayor ejemplo que nosotros podemos tener como cristianos es Jesucristo. No es un pastor, no es una iglesia, no es una institución. Si usted quiere realmente permanecer en la vida con un estilo de vida cristiano, usted tiene que fijarse en Cristo. Porque los hombres y mujeres fallamos. Cristo jamás te va a fallar. Una de las razones por las cuales hay tanta gente moviéndose de aquí para allá, de iglesia para aquí para allá, es porque no han encontrado su propio yo con Cristo. Es verdad que tenemos que huir de los falsos profetas. Es verdad que tenemos que huir de las falsas doctrinas. Es verdad que a veces por comodidad o porque me queda más cerca o porque la iglesia la tengo allí al paso, yo me moldo a ese lugar. Sin embargo, usted tiene que encontrar su propósito o su asignación en ese lugar para poder contribuir con el reino. Pero para que eso sea necesario o para que eso pueda suceder, usted tiene que entender que cuando Cristo, Dios y el Espíritu Santo vienen a morar en su corazón, es con un propósito. Es con un propósito. No es simplemente porque yo acepté a Cristo y ahora vivo la vida en Cristo y la vida que vivo ahora es la vida que agrada a Dios. No, hay un propósito, hay una asignación espiritual en tu vida en la cual usted tiene que ser copartícipe para que el reino de Dios pueda continuar. Nosotros como cristianos hemos fallado en esto. Hemos fallado en transmitir a las personas las funciones que tenemos como cuerpo de Cristo. Hemos fallado a las personas de allí afuera. Es interesante esto, preste atención. El Señor Jesús un día se encontró con los fariseos y le dijo, es que yo no he venido aquí por los que están sanos, sino por los que están. En ese sentido, sin querer
y respetar a mi Señor Jesucristo, Él era un poquito rebelde porque Él vino ¿a quiénes? A los suyos, y los suyos no lo quisieron. Pero entonces, ¿qué sucedió? Él se fue detrás de los fornicadores, se fue detrás de los ladrones, de los que robaban. Y eso era alarmante. Usted le da miedo de ser usted como cristiano en medio del pueblo que se pierde. Pero el mayor ejemplo es Jesús. Aún siendo cuerpo, Él fue allí afuera a salvar los que no eran parte del cuerpo. Y por eso tú estás aquí en este lugar. Porque un día alguien entendió eso. Y yo quiero que tú salgas de aquí hoy convencido de que hay una asignación en tu vida. Pastor, mi esposo no quiere venir a la iglesia. Continúa con tu asignación, siendo el ejemplo dentro de tu casa. Porque no es en vano que trabajan los hijos de Dios. Dios nos va a dar la victoria en nuestros hogares, en nuestras familias, en la institución donde trabajamos. Dios nos va a dar la victoria, nos la va a dar. ¿Saben por qué? Porque si yo honro a Dios, Dios me va a defender, Dios me va a guiar. Él es mi ejemplo. ¿Y quieres saber algo más? Cuando tú aceptas a Cristo y lo aceptas como único y suficiente Salvador, dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús dijo de la siguiente manera: el que me ama a mí, mi palabra guardará. 1, mi verbo, yo soy el verbo. El verbo está guardado en ti. Amén. Y mi Padre le amará. Dios está en ti. El amor va a resplandecer en tu corazón. Pero Él continúa diciendo, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Usted tiene que entender que usted ha sido empoderado con la presencia de Dios para no solo cargar su evangelio, sino cargar su reino dentro de usted. Y cuando usted recibe eso en su corazón, usted comienza a entender que hay una asignación para su vida, para que poder continuar en esta vida, usted necesita cumplir con ese propósito. Sin importar el rumbo, escúcheme bien, que lleve nuestra vida, es la intervención de Cristo y solamente Él que nos marca un antes y un después. No importa dónde usted va, no importa de dónde usted viene. Cuando usted recibe a Cristo hay un antes y un después. Hay un propósito. Porque antes de conocer al Señor, todos nosotros estábamos destinados a la perdición. No hay uno aquí en este lugar que me pueda decir que no importa si conozco o no conozco a Cristo, yo voy al cielo. No, hay una serie de requisitos y de parámetros que tenemos que seguir para ir al reino de Dios. ¿Cuántos creen en Cristo? Pero nosotros fuimos rescatados por Dios, fuimos rescatados por Él. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cuando hay esa marca entre el antes y el después con Cristo, no importa el pasado, no importa los errores, no importa la culpa, porque Cristo es todo lo que necesitamos para mirar al cielo. Amén. En Cristo nosotros encontramos una nueva oportunidad y un propósito. Es una asignación espiritual. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo con este cuerpo? Ninguno. La palabra de Dios declara que iremos al cielo con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Entonces hay un cambio, hay un cambio completo. Pero para que ese cambio sea producido en nuestras vidas, usted tiene que ser incorporado, usted tiene que ser engendrado y formado para servir a Dios. Usted no puede servir a Dios queriendo ir a servir a los demonios los sábados o los viernes, queriendo irse para las fiestas
o mirando quién sabe qué cosa en el teléfono a cualquier hora de la madrugada, o mirando qué sé yo, cualquier cosa durante la semana en la televisión, o hablando cualquier cantidad de cosas que no debería estar hablando. Usted no puede pensar que va a servir a Dios el domingo y durante la semana usted se olvida totalmente de todo lo que escuchó el domingo en la iglesia. Es necesario entender que para que esta asignación espiritual sea una verdad en nuestras vidas, debemos incorporarnos con Él para así poder ser engendrados por su Espíritu. Conexión. A mí me gusta mucho colocar este ejemplo, lo voy a hacer una vez más. Si yo agarro un teléfono cualquiera, y usted que me conoce de muchos, muchos años, y yo lo llamo de ese número, al momento de usted atenderme, usted me conoce. Lo más probable es que sí. ¿Sabe por qué? Porque usted conoce mi español chabacano, conoce mi acento, conoce mi voz, conoce mis bromas, sabe exactamente cómo yo soy. Hasta sabe cómo le voy a llamar. Un ejemplo, cuando yo llamo a la hermana Yasmina, automáticamente le digo, amada, te quiero mucho. Ella ya sabe que soy yo. Hermanita, ya sabe que soy yo. Y aún llamándola de un teléfono diferente. ¿Por qué? Conoce mi voz. Porque hay una relación de hermanos que se ha ido formando durante el tiempo que hemos estado juntos en el cuerpo de Cristo. Entonces no hay necesidad de presentación. De la misma manera es aquellos que saben y conocen la voz de Dios. Cuando Dios habla, y cuando Dios habla en nuestras vidas, sabemos quién es Dios. Y sabemos quién es Dios no porque soy súper mega santo, sobrenatural, no. Sabemos quién es Dios porque conocemos a Dios. Hay una conexión. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura de Dios. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en... Y aquí vamos. ¿Por qué cree usted que Dios se fijó en usted? No me diga por qué le ama. Eso es una verdad que implica la voluntad de Dios. Pero porque Dios amó tanto al mundo que ha entregado a su Hijo. Pero Dios también ama la creación completa, los animales, los árboles. Dios ama su creación. Pero específicamente, ¿por qué cree usted que Dios se fijó en usted? Vamos a llegar ahí dentro de poco. Hay algo que poner en práctica que ya fue colocado en nuestras vidas. Hay algo que tenemos que reconocer en nosotros que somos y nos hacemos llamar cristianos. Si queremos que esta nueva generación conozca de Cristo, es nuestra responsabilidad poder pasar esa asignación a ellos. De lo contrario, la iglesia de Cristo no es que va a fallecer, no. La iglesia de Cristo será movida a otros lugares. Y cuando digo la iglesia de Cristo, estoy hablando de ti. Lo que fue asignado a ti se te quitará y se le dará a otro. Porque todos nosotros tenemos una responsabilidad. Y la palabra de Dios dice, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. ¿Qué es eso que tenemos que poner en práctica? Bueno, al respecto de esto, el Señor Jesús dijo en Juan 7:14, que Él había glorificado en la tierra y había llevado a cabo la obra que Dios le había encomendado. Lo dije al principio, el mayor ejemplo que todos tenemos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué obra es esa? La obra de la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí creen que son salvos? Una asignación espiritual
es una posición en el reino. Una posición en el reino es ejercer autoridad. Déjenme ilustrarle esto un poco. Cuando un gobernante envía a un embajador a un país, él le da ciertas cartas de presentación. Esas cartas de presentación, sin importar quién sea el individuo, lo coloca en una posición de autoridad ante esa nación con respecto al país de donde él viene. ¿Me sigue? Y cuando algo sucede dentro de esa nación que implica el país de donde ese embajador proviene, ¿a quién llaman? Al embajador. ¿Por qué? Porque él es un representante legal, es una autoridad ante ese estado para hablar por su país. La palabra de Dios dice que todos nosotros fuimos sacados del mundo a su reino. Pero el apóstol Pablo también dice que somos embajadores de Cristo. Cuando entendemos esta asignación y esta posición en el reino de Dios, vamos a entender que quien actúa en nosotros es el reino de Dios, no por nosotros mismos. Usted está aquí para aportar algo. Usted está en la iglesia para aportar algo. Usted está aquí en este mundo para aportar algo. Usted no está por casualidad casado o casada con la persona que usted tiene a su lado. Sus hijos no son una casualidad. El trabajo que usted tiene tampoco lo es. El hecho de tener una iglesia tampoco es una casualidad. Dios decidió escogerte a ti, llamarte del mundo a su reino, porque tú podías aportar algo. Usted puede aportar algo. Usted no fue creado simplemente para consumir los recursos de este mundo, entienda eso. Usted no fue creado solo para comer, para respirar o para ocupar un simple espacio en esta tierra. Usted fue creado y Dios lo diseñó con una diferencia, que usted iba a cumplir un propósito en esta tierra para Él. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Usted sabe por qué cuando usted peca, usted se arrepiente inmediatamente. A diferencia de aquellos que pecan en el mundo. Aquellos que cometen pecado en el mundo no sienten ese cargo de conciencia, que yo no lo llamo conciencia, yo lo llamo Espíritu Santo. Esa es la diferencia, porque yo y el Padre vendremos a hacer morada en ti. Mi Espíritu estará en ti y te convencerá de todo pecado. Si usted cree estas cosas, entonces usted va a creer que hay un propósito en su vida. Si hasta ahora usted no lo había descubierto, mi esperanza es que el día de hoy usted salga de aquí convencido de su asignación en este mundo, de su propósito en esta tierra. En mi vida como cristiano yo me he topado con muchos libros que ofrecen consejos en cuanto a obtener una mejor calidad de vida, y en ninguno, por cierto, he encontrado la razón por la cual Dios me ha hecho. Muchas formas de mirar a través de los pensamientos de otras personas, o lo más normal es que copiemos lo que otras personas están haciendo. Eso es natural en el ser humano. Lo está haciendo bien, yo creo que lo debo hacer así, pero déjame decirte algo, ese no es el propósito para tu vida. El propósito para tu vida de la parte de Dios es único, porque Dios no se equivoca. Dios te ha creado con un propósito. Usted fue añadido para crear vida en esta tierra. Usted fue llamado para crear vida en esta tierra. Y Dios quiere que le demos algo a cambio. Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos dice suavemente lo que Dios quiere de nosotros. Dice, ¿y qué pide Jehová de ti? ¿Qué dice?
solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Voy a tratar de parafrasearles un poco esto. Todo hijo de Dios debería ser justo. Todo hijo de Dios debería sentir piedad y ser misericordioso por todas las cosas que suceden a su alrededor. Y todo hijo de Dios debería humillarse ante Él. Dios tiene un propósito para tu vida. Y ese propósito se llama ministerio o servicio. La Biblia nos va a dar muchos ejemplos con respecto a los hombres y mujeres de Dios que fueron llamados durante toda la historia de la humanidad. Dios nos creó para una vida de obras buenas, eso es verdad, porque Él preparó eso desde el principio de todas las cosas. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguien que conociste tan bueno, y que no era cristiano, pero que ya partió? Ya no está más en este mundo. ¿Conociste a alguien así alguna vez? Yo sí. Y siempre me he hecho la misma pregunta: ¿por qué, Dios? Porque si yo creo y vi en esa persona que era una persona tan buena, tan humilde, tan honesta, ¿por qué ella partió y yo, que soy un pecador como soy, todavía continúo en esta tierra? Hay una diferencia en esto. Hay una diferencia en esto. Aquellos que llamó, Él constituyó. Y a los que constituyó, los guió. Se lo estoy parafraseando el versículo. Si usted ha sido llamado por Dios y usted acepta ese llamado, no importa cuánto usted peque, si usted se arrepiente de verdad y no vuelve a cometer ese pecado, Dios continúa llevándolo de la mano, porque no es por obras, sino por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Aunque ese llamado es ministerio y servicio, que sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestros hogares, en las instituciones donde nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, en nuestro día a día, estas obras son un servicio a Dios. La palabra de Dios declara que todo lo que hagamos debemos hacerlo como para Dios. ¿Por qué? Porque servimos a Dios. De cualquier manera, siempre que usted sirve a otros, usted verdaderamente está sirviendo a Dios. Porque el Señor Jesucristo dijo que cuando usted iba y visitaba a los enfermos, cuando usted iba y le daba de comer a los pobres, cuando usted iba y atendía a las personas que eran necesitadas, todas esas cosas se las estaba haciendo a Él mismo. Entonces, si usted le está haciendo todas estas cosas a estas personas que ni siquiera son cristianas, Dios las acepta. ¿Se acuerdan del centurión? Déjenme contarle un poco la historia de este centurión que escuchó hablar del Señor Jesucristo y el criado estaba muy enfermo. Y Jesús le escuchó. Jesús no hace excepción de personas. Pero hubo otro centurión también que le dijo al Señor: mira, no entres a mi casa. Perdón, ese es el mismo centurión. Pedro. Pedro estaba en la azotea de su casa. Estaba orando. Y el Espíritu Santo lo llevó hasta ese lugar. Le dijo: tienes que ir allí. Un ángel se le había aparecido a ese otro centurión y le explicó claramente que sus oraciones habían sido escuchadas en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy queriendo decir con esto? Dios no hace excepción de personas y cuando usted sirve a alguien, sin importar quién sea, usted está sirviendo a Dios. Ahora, usted no puede limitar el poder de Dios y mucho menos quién Dios es. Cuando usted está verdaderamente sirviendo a las personas, usted está sirviendo a Dios. Usted está cumpliendo con uno de sus propósitos en esta tierra. Y Dios, créame, lo ha diseñado usted con un propósito específico.
Lo que Dios le dijo a Jeremías, se lo dice a usted hoy. Yo te conozco y te conocí desde el vientre de tu madre y te he creado con un propósito. Y ese propósito es que lleves mi palabra, lleves quien yo soy. En otras palabras, usted alcanzó la salvación para servir a Dios. ¿Cree usted eso? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, quien nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Yo le voy a dar algunas verdades aquí de lo que la palabra del Señor ministró a mi corazón durante esta semana. Dios nos ha redimido para que hiciéramos su obra santa. Eso es una verdad absoluta. Usted no va a poder ir al cielo si usted no primeramente entiende la santidad de Dios, o por lo menos hace el intento, por su gracia, por su misericordia, ser santo. Usted solo no puede, necesita de Dios. Eso es un hecho. Y la salvación que usted tiene no es una cosa que mereciéramos, porque somos los más lindos, porque venimos de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Pozo Guapo, de donde usted venga, no lo sé. Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Portugal, Honduras, Matatere, de donde usted venga. No importa donde usted venga. Entiéndalo. Usted es salvo porque Dios lo quiso así. Pero usted tampoco es salvo por buenas obras. A mí a veces me da mucho, me duele el corazón a veces cuando veo algunas otras iglesias, instituciones que fueron formadas en mucha rebeldía. Una de ellas que conozco muy bien es la iglesia adventista. Estuve allí por muchos años en la iglesia adventista, y otra que conozco también muy bien es la iglesia de Jesucristo de los últimos días, así como también la iglesia de los testigos de Jehová. Y cuando yo profundizo un poco en cuáles son las doctrinas que ellos practican, sin querer entrar mucho en la parte espiritual, yo veo que la mayoría de estas iglesias practican las obras, porque piensan que es por obras que se va a alcanzar el cielo. Una de ellas, por ejemplo, esto lo hablo con mucha base porque había sido en la iglesia adventista, casi que fui hasta pastor allí. Estaba en el instituto, a muy temprana edad, tenía 15 años, ya me habían escogido para ir al instituto. Gracias a Dios que me sacó de ahí y me llevó para la Marina. Y recuerdo claramente que uno de los principios básicos de usted ser adventista es declarar a una mujer llamada Ellen White como la profetisa de los últimos tiempos. Así como también declarar que el sábado es el día santo del Señor. Y muchas otras cosas. No queriendo entrar en detalles de las cosas espirituales, las doctrinas son cosas que a veces nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque si tú practicas lo que es malo, tu corazón seguirá esa práctica. Tu mente será guiada por lo que estás haciendo y como consecuencia tu vida se tornará en aquello que tú estás practicando. No es un juego de palabras lo que estoy haciendo. Es una verdad. Yo quiero que usted entienda que usted no es salvo por buenas obras, sino que usted fue salvo para hacer buenas obras. Y no son las obras que me salvan, sino las obras son las que testifican exactamente quién yo soy. Porque por sus frutos, déjame repetir eso, por sus frutos, todos aquellos que hemos decidido por Cristo, en el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, tenemos un rol que cumplir.
Tenemos una función a cumplir. Y esto le da vida y significado, o vamos a decirlo así, le da valor y significado a tu vida. Cuando yo pienso que costó la vida de Jesús para comprar nuestra salvación, y veo a veces las cosas que nosotros hacemos dentro de la iglesia, sin entender que debemos servir a Dios de una manera, a Jesús de una manera más definida en las cosas que hacemos para Él, me da mucha tristeza ver eso. La Biblia nos recuerda que nosotros fuimos comprados por un precio de sangre. Y hoy vamos a celebrar aquí, recordar ese sacrificio de Jesús. Nosotros no servimos a Dios por miedo, mucho menos lo servimos porque tenemos un sentimiento de culpa. No servimos a Dios por obligación. Deberíamos servir a Dios con gozo, con alegría, con gratitud de que se fijó en nosotros aún siendo pecadores. Así deberíamos servir a Dios. Nosotros tenemos que constantemente dar gracias a Dios por la salvación. ¿Cuántos de los que están aquí van al cielo? ¿Quién tiene dudas? No es por obras, ni porque sea muy santo. Es porque acepté al Hijo de Dios. Es gratis. Esa oferta es gratis. Esa oferta de la salvación es gratis. Usted no tiene que hacer nada. Usted solo tiene que levantar su mano y aceptar a Cristo en su vida, o simplemente hacer una oración honesta y sincera en su corazón. No necesita ni siquiera levantar la mano, no necesita pasar al frente en ningún lugar. Si usted que está aquí, que me está escuchando, usted cree que aún no ha hecho, piensa que le falta un poco para llegar hasta Cristo, este es el momento, ¿sabe? Hoy es el día. Dígale al Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo te he fallado. Yo sé que existe. Yo sé que has estado conmigo desde todo el tiempo. Cuántas y cuántas cosas no he pasado en mi vida. Cuántos problemas no he pasado. Cuántas aún me has librado de la muerte. Y yo he sido tan infiel. Pero hoy reconozco, Señor, de que hay un propósito en mi vida. Y yo te acepto como el único Salvador, como el único que me puede guiar. ¿Saben por qué? Porque cuando usted es salvo, su pasado es perdonado. Su presente comienza a tener un significado. Y lo más lindo de todo esto es que su futuro está asegurado en el reino de Dios. Créalo en su corazón. Son unas verdades que deberíamos todos los días practicar. ¿Ha estado usted alguna vez al frente de un hechicero o alguien que practica magia o ese tipo de cosas? Por lo general esas personas te van a hablar de tu pasado, nunca de tu futuro. Tu presente te lo van a deducir conforme a lo que tú vayas hablando, porque son genios en la psicología, sin títulos. Son espíritus que actúan en ellos. Todo el que practica magia, todo el que practica hechicería, brujería, está en contra de Dios. Eso es condenado en las cosas de Dios. Pero a la luz de las increíbles verdades que acabamos de declarar en este momento, yo quiero que usted reciba en su corazón estas palabras y tome una posición delante de Dios el día de hoy. En Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos orienta y dice, hermanos, ¿a quién él está hablando? A la iglesia de Cristo. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Déjeme hacerte una pregunta. ¿Tú estás aquí porque te forzaron o porque pensaste que podías encontrarte con Dios aquí el día de hoy? Es algo racional. Yo sé lo que estoy haciendo. ¿Quiénes de los que están aquí tienen problemas de memoria? Problemas psicológicos. Sin querer entrar en detalles, sin ofender a nadie. Usted está aquí consciente de lo que usted está haciendo. Usted está aquí y usted sabe lo que está haciendo.
El apóstol Juan enseñó que nuestro servicio a otros en amor muestra y va a mostrar también una verdad. Y esa verdad es que cuando usted es una persona servicial, usted está mostrando su salvación. Primera de Juan capítulo 3, versículo 16. Yo encuentro interesante esto porque Juan 3, 16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a Jesucristo. Pero Primera de Juan 3, 16 va a hablar algo más o menos parecido, pero ya refiriéndose a nosotros. Recuerda que comencé diciendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vendrían a ser morada en usted. Bueno, en esto hemos conocido el amor, hemos conocido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es amor, Dios es luz, Dios es paz. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién la puso? Jesucristo. Pero hay algo interesante que dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor del Padre, el amor del Hijo y la presencia del Espíritu Santo nos debería llevar a una posición dentro del reino de Dios, de darnos un poco más por aquellos que nos necesitan. ¿Cuántos de los que están aquí, y hablo ahora netamente a los miembros de la iglesia, y vengo challenging, vengo retándolos durante varias semanas? Hay muchas sillas vacías aquí, de hermanos que sabemos que o están enfermos o que simplemente están desanimados. ¿Cuántos de nosotros hemos mostrado realmente el amor del Padre sobre ellos? Si no amo a los hermanos, ni tampoco deseo servirles, y si yo simplemente estoy concentrado en mis necesidades, voy a ser muy hush, tanjante. Usted debería comenzar a preguntarse si usted realmente es salvo o no. ¿Ama usted a Jesús? ¿Verdaderamente lo hace? ¿Ama usted a sus hermanos? Usted no puede amar sin dar. Usted hasta puede dar sin amar. Pero usted jamás podrá amar sin dar algo a cambio. Porque la demostración del amor se muestra o se demuestra con frutos, valga la redundancia. Si usted ama verdaderamente a alguien, usted se lo demuestra. Usted le demuestra a esa persona. Puede repetir eso. No se puede amar sin dar. Usted puede dar sin amar, pero jamás podrá amar sin dar. Demos nuestro corazón al Señor para que Él pueda usarnos. Un corazón que sirve es un corazón que está agradecido por la salvación. Y ya estamos casi terminando. En el Salmo 50, versículo 23, dice: el que sacrifica alabanza. En el original hebreo, esta palabra aquí, alabanza, significa gratitud. El que sacrifica su vida en gratitud. El Señor dice, me honrará. Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ahora, yo quiero comenzar este punto sobre la interpretación de la palabra servicio a Dios. Todo el que habla de servicio y todo aquel que es salvo, después que pasa un tiempo, de alguna manera busca la forma de entrar en la iglesia para hacer algo. Eso sería lo normal en un cristiano. Y esta palabra servicio a Dios es un término que ha sido pero que muy mal interpretado por la mayoría de los cristianos. Y normalmente la confunden con la palabra ministerio. Cuando la mayoría de las personas la escuchan, esa palabra servicio en la iglesia, por lo general van a pensar inmediatamente en pastores, en músicos, en líderes, personas que están allí. Pero Dios dice
que cada miembro de su familia es un ministro. Cada miembro de su iglesia es un ministro. En su palabra, en la Biblia, los vocablos servidor y ministro son sinónimos. Igual que servicio y ministerio. Ya les voy a explicar eso. Si usted es un cristiano, entonces usted es un ministro. Y cuando usted está sirviendo, usted está ministrando. ¿Entendió? Hay un ejemplo básico. ¿Recuerdan a la suegra de Pedro? Hay gente que dice que Pedro lo negó porque le curó la suegra. No sé qué tanta verdad sea eso. Es broma que echa la gente, pero no sé. Cuando la suegra de Pedro, ella se enfermó y el Señor Jesucristo la sanó, dice la palabra de Dios que inmediatamente ella se levantó y se fue a la playa de Jerusalén a bailar la Macarena. ¿No fue? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo él? Ella se levantó y hay una necesidad interior de agradecimiento cuando somos salvos, que no debería paralizarnos a esperar que el pastor me llame, que el líder me llame, que el músico, el líder de alabanza me llame para participar. Amado, si usted canta, si usted predica, si usted ora, si usted tiene un don de Dios, usted debería dar ese paso al frente en agradecimiento a Dios. No espere que lo llame. No sea militar. ¿Qué es eso, pastor? El militar ni se niega ni se ofrece, sino que obedece. No, en la iglesia no es así. Usted se presenta delante de Dios y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Vemos las cosas de una manera muy diferente. Y el Señor Jesucristo lo expresó de la siguiente manera ya en Mateo capítulo 20, versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Usted tiene que servir, amado. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. ¿Fue sanado usted de alguna enfermedad? Levántese y ayude a otros. ¿Fue usted bendecido de alguna manera financiera, económicamente? Levántese y bendiga a otros. Usted fue salvado para servir, no para simplemente esperar como un holgazán de domingo a domingo durante toda la semana. Jesús viene, aleluya, Maranata, Cristo viene. Y Cristo diciéndose, si voy a llegar, pero hasta que tú cumplas tu propósito. Sí, créame. Esto es una opinión personal. No me quiero salir del contexto, pero déjeme decirle algo. Jesús tal vez no ha regresado porque usted es un holgazán. Jesús está esperando que usted se levante de esa silla y comience a servir. Porque aún hay almas allá afuera que Dios sabe, escúcheme bien, que usted con simplemente un abrazo, con simplemente una sonrisa, con simplemente hablarle de Cristo le va a escuchar y va a ser salvo. Todos nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios para traer su reino a la tierra. Y ese reino habita en usted. ¿Cómo imagina usted el reino de Dios? Tú ves, el problema es que estamos limitados a lo físico. Si Dios que creó todas las cosas, el universo y toda la tierra, y los que estamos aquí, espero que lo crean, porque yo lo creo, no fue el Big Bang, no, fue Dios que lo creó. Y déjame decirte más, la Biblia declara, el salmista dice que Él coloca todos los mares en la palma de su mano. Tiene que ser un Dios muy grande. Y Él dice, el Padre y yo vamos a hacer morada en tu corazón.
¿Alguna vez te has preguntado por qué Dios no nos llevó de inmediato al cielo en el momento que aceptamos su salvación? Hubiese sido muy fácil para mí. Yo tenía 12 años cuando acepté a Cristo. Y eso era de lunes a viernes. Y me la pasaba, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Todos los días gozándome la presencia de Dios. Usted ya se preguntó por qué Dios no lo llevó de una vez. O porque Dios no lleva a cada persona que se salva todos los días, de una vez, ya. No iba a ser eso lo ideal, lo perfecto. Porque hasta donde la Biblia declara mi vida, todo aquel que muere en Cristo está con Cristo en este momento. Y si nuestro deseo es estar con Él, ¿por qué es que Dios no nos llevó de una vez? ¿Ya se ha preguntado eso? ¿Por qué Dios, que es un Dios de amor, cuando recibimos su salvación, una promesa tan grande como es vivir con Él, ¿por qué nos deja en este mundo? ¿Por qué? ¿Te has preguntado eso? Yo me hice esa pregunta esta semana y me la había hecho muchas veces. Es porque hay un propósito en mi vida y en la tuya. Dios no se equivoca, amados. Y Él sabe que tú puedes con la asignación espiritual que Él te ha dado. Y yo quiero que tú salgas de aquí convencido y convencida el día de hoy de que hay una asignación espiritual, de que hay un ministerio dentro de la iglesia para ti, de que hay una misión en el mundo para ti. Tu vida no está puesta aquí en vano. Tu vida no es simplemente un vacío que se llena en lo cotidiano de este mundo, de la sociedad. Tu vida tiene un propósito. Y ese propósito es de servir. ¿Cuántos van para el cielo? ¿Y qué cree usted que va a hacer en el cielo, amado? ¿Salvar almas? No necesita estar salvando almas allá. ¿Para qué? Todos estamos ya salvos. ¿Qué va a hacer usted en el cielo? Amén. ¿Qué más? ¿Y qué es adoración? Es servicio. Déjeme darle, ¿cómo es que dicen los brasileños? Una dica. No una dica, una dica. Algunos brasileños, depende de donde usted venga, dicen: comienza a servir ahora, amado. Vaya practicando. Vaya practicando desde ahora. Porque Él tiene una asignación para ti ahora, en este momento. Hoy. Pastor, yo no sé cuál es. Bueno, déjeme decirte, la primera asignación espiritual que usted tiene, y con este punto ya termino, es un llamado para servir a Dios, sirviendo a otros. No es simplemente venir aquí a la iglesia y ayudar a arreglar las sillas, y eso es parte de tu gratitud a Dios por tener un local donde adorarle. Infelizmente en la iglesia, a medida que uno va creciendo espiritualmente, la mayoría de las veces, y digo la mayoría de las veces porque pasé por eso, usted puede pensar que el ser asignado, llamado por Dios, es algo solamente para los misioneros, pastores o otras personas que son trabajadoras a tiempo completo dentro de la iglesia. Es lo que por lo general le pasa a uno por la mente. Pero la Biblia dice que cada cristiano es llamado a servir. En Mateo capítulo 20, versículo 26 y 27, dice que entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Servicio, te gusten o no, hay una condición para la salvación. Y esa condición es de servir a los hermanos, servir en la iglesia, servir a Dios. Tu llamado a la salvación incluye también el llamamiento a servir. Y ambos son lo mismo, ambos están conectados. La Biblia declara también en Gálatas capítulo 5, versículo 13 y 14, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor
los unos a los otros. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Resumida, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si la sociedad y los gobiernos tomaran tan solo esa partecita de la ley y la aplicaran en el mundo fuera diferente. Ahora, la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica de Cristo, debería intensamente practicar esa palabra. Cuando usted ama a su hermano, cuando usted ama a su prójimo como a usted mismo, a no ser que usted tenga un problema psicológico para decir que usted no se ama, y si lo tiene, me avisa que voy a orar por usted. Usted no quiere mal para su hermano. Usted no quiere mal para su prójimo. Si usted verdaderamente se ama y ama a su prójimo como la palabra lo declara, las cosas serían muy diferentes. Muy diferentes. Y Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 9 y 10 añade: mas vosotros sois linaje escogido, no somos cualquiera. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo, antes de conocer a Dios, en otro tiempo no erais pueblo de Dios, pero ahora sí sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora sí habéis alcanzado misericordia. En el momento en que usted usa las habilidades que Dios le ha dado para ayudar a otros, yo no tengo la menor duda de que usted va a estar cumpliendo con su asignación espiritual. No hay cosa más maravillosa que es hacer aquello que me gusta hacer. Y si usted se encuentra en este momento haciendo algo que a usted no le gusta hacer, entonces comience a orar. Pero no solo ore, comience a prepararse. Comience a buscar la forma de colocarse en el lugar donde usted se siente cómodo. Fue el profeta Samuel que pensó que his job was finished, que su trabajo había terminado, cuando ungió a Saúl. Cuando usted tiene un llamado de Dios en su vida y la gente ve en usted la salvación de Cristo, usted no puede correr de sus responsabilidades. Y en 1 de Samuel capítulo 12, versículos 23 y 24, el profeta dice: lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Cesando de servir sería la palabra transliterada allí. Antes más bien serviré, una vez más, los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente, dice él, que, espera un momento, solamente que teman a Jehová, sírvanle de verdad con todo vuestro corazón. Y añadió: considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Si querías una última razón del por qué debes servir a Dios, yo te hago un llamado a la reflexión en esta hora, para que indagues en tu corazón cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por ti. Como resultado, tu corazón debería saltar de gratitud por lo que Dios ha hecho en tu vida. Y concluyo diciendo, o preguntando más bien, ¿cuánto de tu tiempo estás usando para servir a Dios?
Y si tú no lo estás haciendo, ¿por qué no comienzas hoy? Vamos a colocarnos de pie. Tu asignación espiritual es parte de tu salvación. Y tu salvación fue dada para que sirvieras a otros. También he visto maestros de la palabra de Dios, jóvenes que han partido. No porque tal vez no estén sirviendo, sino más bien porque han servido también, así como Enoc, que Dios se los lleva. Como también he visto grandes hombres de Dios servir hasta el último suspiro de sus vidas en una cama, adorando al Señor. ¿Quién quieres ser tú hoy? ¿Aquel que sirve o aquel que no sirve? Porque quien no sirve, no sirve. No sirve para el reino, no sirve para Dios, no sirve para la iglesia. Comienza hoy a analizar en esas palabras, a meditar en ellas durante toda la semana. Y pregúntale a Dios, ¿en qué quieres tú que yo te sirva? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llama a los líderes de la iglesia o donde tú normalmente te congregas, yo no lo sé. Busca la manera de servir dentro de la iglesia, porque sirviendo a tu iglesia sirves a Cristo. Encuéntrale sentido a tu vida. Hay un propósito en tu vida, hay una asignación espiritual en tu vida. Búscala. No te quedes allí plantado esperando que va a venir el ángel Miguel a decirte qué es lo que tienes que hacer. No. El Espíritu del Señor está sobre ti. No necesitas al ángel Miguel. Pregúntale al Espíritu Santo en tu oración. Pregúntale a Jesús. Él está morando en ti. Pregúntale todos los días cuando ores, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es esa asignación de la cual el pastor habló hoy? ¿Qué es eso? Yo no entiendo. Y a medida que tú te vas conectando con Él durante toda la semana, tú te vas a dar cuenta de que hay algo allí para ti. Porque de lo contrario no estarías aquí, ¿entiende eso? De lo contrario no estarías en esta tierra, estuvieras con Cristo. Señor, cumple tu propósito en mí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, por el poder de tu palabra y por el poder del Espíritu Santo, Dios amado. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Tu palabra funciona, Dios. Tu palabra funciona. Señor, te ruego en esta tarde, Dios, que nos ayudes a descubrir intensamente mi asignación, nuestra asignación, tu reino, Señor. Nos ayudes a mirar mucho más allá de lo que es evidente, Dios. Renueva nuestras fuerzas. Padre, y si por ventura hay alguien aquí en este lugar que tal vez fue denigrado, fue opacado en alguna iglesia, fue tratado mal porque mostró el interés de servir dentro de ella, te pido, Señor Dios, que renueves ese amor dentro de ellos. Si por ventura hay alguien aquí que fue ofendido, fue maltratado en alguna iglesia, fue tratado mal cuando expresó el deseo de querer servir, te pido, Señor Dios, que renueves dentro de ellos un espíritu nuevo, un santo, un espíritu de esa buena voluntad de servir, Dios amado. Padre, gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque sin Él nada somos. Y en Él, mientras tanto, mientras ahora, revélanos, Señor, propósito en nuestro. Podamos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Especialmente dentro de nuestros hogares. Aquellos que no son salvos.
aquellos que necesitan de la salvación dentro de mi casa. Te pido que Dios pueda ser un ejemplo dentro de mi casa para que estas vidas puedan ser salvas. En nombre de Jesús. Amén. Amén.